O sea, la procrastinación de alguna forma se volvió un hábito, pero el hábito se formó con base en la repetición. Lo hicimos tantas veces, pues ahora el cuerpo necesita mayores dosis de procrastinación para sentirse saciado. Pero no se trata de saber o no saber, sino se trata de entender qué es lo que haces con lo que sabes, porque eso es lo que marca la diferencia. Tendríamos que entender el principio, ¿no? La productividad no se trata de hacer más, sino de hacer lo que es mejor hacer, pero con el menor estrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que nos acompañes en esta ocasión. Vamos a hablar de un tema que suelen preguntar muchísimo en cuestión de procrastinación. En pocas palabras, ¿cómo elimino la procrastinación o cuáles son los elementos por los cuales procrastino tanto o qué es lo que pasa o por qué sufro tanto procrastinando, etcétera, 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 ¿no? Esto es porque la audiencia, de alguna manera, pues tiene este tipo de inquietudes y no nada más eso, sino que al final, pues créanme que los medios y sobre todo el lugar donde o los momentos donde estamos, pues se enaltece muchísimo la distracción o constantemente nos están bombardeando precisamente para, pues, que vivamos así, ¿no? Con esta, digamos, adictos a esta sensación de dopamina rápida, distracciones constantes, ver qué es lo que ha pasado, ¿sí? Por eso revisamos quizá constantemente el teléfono, por eso estamos revisando muy posiblemente los mensajes, el correo electrónico, por eso estamos de alguna manera muy al tanto de las notificaciones, porque funcionan como escapes de lo que está pasando. Y si yo estoy aburrido, lo que estoy haciendo no me gusta o no me satisface o simplemente no me llena, pues son, digamos, justificaciones perfectas, ¿sí? Para hacerlo. Pero si somos un poco más conscientes, nos vamos a dar cuenta que lo único que está pasando es que cada vez nos volvemos más adictos a ese tipo de distracciones, independientemente del caso. O sea, es muy fácil que nosotros estemos haciendo algo y tengamos el impulso, ¿no? Por agarrar el teléfono y ver simplemente qué ha pasado, si es que ha pasado algo. Es muy fácil dejarnos envolver por la gran cantidad de estímulos que tenemos. Y luego, algo que la gente no se da cuenta es que la dopamina rápida, o sea, este tipo de distracciones que conllevan muchas veces a procrastinar también, pues generan ciertas dosis de placer. De hecho, la procrastinación como tal genera placer. Por eso es que se procrastina tan fácilmente. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo, pero este algo te saca de tu zona, y si por X o Y no lo hiciste, es decir, algo pasó que no lo pudiste hacer, o algo pasó y pues simplemente no sucedió, o nunca saliste de tu zona, pues nunca saliste, nunca te incomodaste, sientes una cierta dosis de placer. O sea, así es. Entonces, por eso es fácil volvernos de alguna manera cada vez más adictos a eso, ¿sí? A estos escapes, a esta dosis de placer y demás. Sin embargo, fíjense lo que sucede. Si bien sentimos un placer en el corto plazo o un placer casi instantáneo, que se va rápido, y después nos lamentamos, después sufrimos, después nos quejamos, después nuestro ánimo decae y de alguna manera nos responsabilizamos o nos culpamos o nos atacamos, ¿no? Por no haberlo hecho, por haberse ido tan fácilmente, etcétera. Ese principio es lo mismo que pasa con las adicciones a las sustancias estupefacientes, a la comida, a cualquier cosa que de alguna manera nos saque de lo que en teoría deberíamos estar haciendo. ¿Ok? ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, este preámbulo, ¿no? Esta cuestión es para crear conciencia, ¿no? Como si nosotros no empezamos a poner los límites, si nosotros no empezamos a crear las condiciones, a priorizar lo que realmente debería ser lo importante, a cuidar nuestra energía, entre otras cosas, pues estas situaciones van a seguir pasando. O sea, la procrastinación de alguna forma se volvió un hábito. Pero el hábito se formó con base en la repetición. Lo hicimos tantas veces,
pues ahora el cuerpo necesita mayores dosis de procrastinación para sentirse saciado. La buena noticia es que podemos nosotros corregir el problema, ¿sí? Y con todo esto, pues bueno, quiero decirte que viene próximamente el análisis de este libro, que es Make Time, un libro que ya tiene sus años, pero créeme que sigue siendo bastante relevante y nos va a ayudar precisamente a todo este concepto de la procrastinación. Nos va a ayudar a aterrizar, digamos, estrategias muy puntuales precisamente para poder nosotros recuperar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro enfoque, entre otras cosas. Permanece muy atento al canal porque vamos a liberarlo, pero también viene con un regalo, ¿sí? Viene una guía, digamos, especial de implementación detallada, donde vas a poder aplicar los principios que de alguna manera se narran en el análisis, pero de una forma secuencial, de una forma muy fácil de, digamos, de que lo lleves a tu día a día y empieza a romper con el patrón, ¿sí? Las directrices las vas a conocer el día que liberemos el análisis, así que te pido que permanezcas atento, ¿no? A la información que estamos liberando, pero también revisa en la descripción, digamos, la secuencia, ¿no? Que hay que seguir. Igual, en este mismo contenido también vamos a colocar una secuencia para que logres hacerte, incluso de forma anticipada, de esta guía detallada, si es que para ti es importante. Así que simplemente vas a revisar en la descripción. Ahora, ¿qué es lo que te quiero mostrar de este libro? Bueno, te voy a dar 3 puntos, 3, digamos, enseñanzas clave, pues, llamémosle así, que este libro tiene, donde pues vas a poder asimilar esta información y si es para ti, pues entonces revises el análisis que vamos a liberar. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que entender? Lo primero, te voy a decir cuál viene siendo el enfoque central de este libro, que no es otra cosa, sino no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto. No se trata de llenarnos de actividades, sino de hacer las actividades que de alguna manera nos generan el máximo resultado. ¿Qué significa esto? Pues tenemos que aprender a priorizar. Y este libro nos trae un concepto que se le conoce con el nombre de highlight. ¿A qué me refiero con highlight? Bueno, el highlight viene siendo como este punto de enfoque, esta tarea, esta actividad crítica que si la haces vas a lograr que tu día valga la pena. Y créeme que no se trata que tu día lo llenes de highlights. Se trata simplemente que tengas uno, pero si lo haces, tu día valió la pena. Y esto tiene un trasfondo más profundo, porque no se trata nada más de hacerlo, sino que te das cuenta que, por un lado, cumples tu palabra. Por otro lado, aumentas, digamos, tu sentido de valía. ¿Por qué? Porque cumples con lo que dices. Por otro lado, aumenta tu capacidad, porque de alguna forma eres capaz, ¿sí?, de realizar la actividad que era difícil. Y entonces, conforme tú vayas haciendo esto de forma repetida, pues quizá aspectos internos, ¿no?, que de alguna manera limitan, que van ligados muchas veces a la inseguridad, falta de autoestima, falta de conexión, falta de aceptación, estas cosas que después repercuten en el mundo real o en el mundo material, pues, bajo estos conceptos, pues vas a empezar a tener mayor control. Esto, fíjense que si lo aterrizamos un poquito más, pues este highlight va muy ligado a lo que el libro Una sola cosa o La única cosa también menciona. ¿Cómo es que nosotros podemos, o sea, realmente, cómo es que nosotros podemos empezar a generar un cambio sustancial en nuestra vida si identificamos cuál es esa única cosa que va a poder, digamos, mover o poner en ejecución la maquinaria de todo lo demás? La analogía, digamos, que funciona para esto es la pieza de dominó. O sea, una pieza de dominó puede derribar a una pieza que es 1.5 veces más grande. Entonces, si tú derribas esa pieza pequeña y la que sigue es 1.5 más grande, pues también la va a derribar. Y si esto lo vas llevando con otras piezas, pues tarde que temprano, piezas que antes parecían inamovibles, pues también se mueven. ¿Sí?
este principio que parece lógico, parece sencillo, pues la realidad es que muy poca gente lo hace. Y yo te invito a que lo pongas a prueba. O sea, porque no es información nueva lo que te estoy compartiendo, no son aspectos que digas tú, esto no lo sabía. Pero no se trata de saber o no saber, sino se trata de entender qué es lo que haces con lo que sabes, porque eso es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando nosotros no prestamos atención a estos highlights, es decir, cuando no sabemos cuál es esa actividad principal que tenemos que enfocarnos en nuestro día a día, pues es muy fácil caer en la misma inercia del día, ¿no? Es decir, las urgencias, un poquito lo de siempre, eh, pues repites el mismo día todo el tiempo. ¿Te hace sentido? Entonces, es ahí cuando nosotros pues tenemos que empezar a priorizar, a ver qué es aquello que es importante. Ojo, un highlight no se refiere a aspectos de trabajo nada más, ¿eh? Pueden ser aspectos personales, puede ser aspectos como cuidar tu salud, hacer un ejercicio en particular, ir a una cita en particular, puede ser fomentar a lo mejor relaciones en términos de tu familia, tu pareja, puede ser aspectos o proyectos personales, es válido, o sea, de hecho es donde se da más satisfacción. No hay que confundirlo con actividades rutinarias que después digas que eso es tu highlight. No, pues mandar la cotización al cliente. O sea, eso es una actividad diaria o es una actividad que en teoría forma parte de lo que tendrías que hacer porque por eso tú recibes la remuneración. Hay que saber distinguir. Ahora, para no entrar en este debate, ¿no? Sobre qué es y qué no es, pues en el análisis te voy a explicar perfectamente qué sí es un highlight y qué no es un highlight para evitar la confusión. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer entonces para poder implementar esto? Sería otra cuestión. Algo muy importante es que te preguntes cada mañana, si solo pudieras hacer una sola cosa hoy, ¿cuál sería esa cosa? Nada más. Ahí tienes ya claridad en tu highlight. Después, acostúmbrate a escribirlo. Tenlo tangible. O sea, que esté visible, que esté ahí. No lo tengas nada más en tu mente, porque muchas veces esto simplemente lleva a que lo olvidemos. Y es más, si vamos a un nivel más profundo, pues es algo que estamos arrastrando, ¿no? No somos conscientes ya de ello, sino que pasó a, digamos, al backend, ¿no? De nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro cerebro, pero ahí está consumiéndonos energía. Entonces, mejor hagamos las cosas para nuestro beneficio. ¿Qué podrías hacer para entender este concepto del highlight? Bueno, pues entonces simplemente escribe cuál es esa tarea, cuál es esa actividad crítica, importante, que si la haces hoy, tu día va a valer la pena. Acostúmbrate a hacer esta actividad en las mañanas y hazlo de forma, digo, lo ideal es que sea diario, pero si no es diario, pues por lo menos lo más rutinario posible. Luego tenemos un segundo aspecto que es el modo láser. Esto lo escuchamos muchísimo, ¿no? No, el modo láser, enfoque total y demás. Sí, de eso se trata, pero ¿por qué resulta tan complicado? Bueno, para poder tener el modo láser, o sea, este enfoque fuerte, ¿no? En las cosas, pues hay que aplicar disciplina. Aquí no hay más. O sea, tenemos que acostumbrarnos a dominar de alguna manera las tentaciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero, tenemos que entender que si las distracciones nos están afectando, pues tenemos que tener un entorno que nos permita estar libre de distracciones. Ahí es donde entra este concepto de el lugar sagrado, ¿no? Este sitio especial que vas a utilizar precisamente para hacer la actividad en cuestión. Cuando hablo de un entorno diseñado, es que si nosotros nos acostumbramos a hacer la actividad importante en el mismo entorno, un entorno diseñado para que esa actividad se pueda hacer, créanme que la energía que fluye en ese entorno es para hacer esa actividad. Y así deberíamos nosotros tratar de tener secciones, ¿no? En nuestros espacios, pues que sean de alguna manera orientados hacia ciertas actividades. Habrá lugares orientados para socializar, habrá lugares orientados para trabajar,
Habrá lugares orientados para, digamos, fomentar el enfoque o la introspección, etcétera. El lugar, por ejemplo, donde estoy grabando este contenido, pues es un lugar donde nada más lo uso para eso. Entonces, cada vez que de alguna manera me coloco en este lugar, pues la energía que fluye es para generar contenido, nada más. Y así, créanme que parece un poquito místico, pero la energía que de alguna manera envuelve, ¿no?, los espacios, pues se interrelaciona, ¿no?, con la intención. Ahí se los dejo nada más para que ustedes también lo reflexionen. Y algo importante, ¿no? O sea, además de crear tu entorno, o sea, no crean que ahí se delimita. Tenemos también que comprender que las distracciones pues están en todos lados, no nada más en aspectos físicos, sino también en aspectos digitales. Entonces, deberíamos también aplicar bloqueadores de distracciones dentro de los elementos que utilizamos en nuestro día a día, como la computadora, la tablet, el teléfono, iPad, etc. Ya que cuando estamos en internet, pues la mayor distracción está ahí, ¿no? Entonces, existen bloqueadores tipo, si mal no recuerdo, tenemos uno que es Cold Turkey o bien Freedom, que nos permite eso, o sea, permite prácticamente bloquear sitios, páginas que nos van a distraer, ¿sí? Ponlo a prueba nada más y ya valida cuál funciona mejor para ti. Algo importante, tenemos que comprender dos cosas. Cuando vamos a trabajar, hay que trabajar. Entonces aquí tenemos que tener sesiones de enfoque. Les digo que por eso la disciplina es importante. Sesiones de enfoque. ¿Cómo podríamos entenderlo? Bueno, dedicar un tiempo específico a un trabajo profundo, ¿sí?, con periodos de descanso. Aquí es donde entra la técnica Pomodoro, por ejemplo. Tú puedes tener periodos de 25 minutos, 40 minutos, 50 minutos, según cómo funcione mejor para ti, con los periodos de descanso respectivos, ¿no? 5, 10, 15 minutos, según sea el caso. Y no puedes hacer más de 4 pomodoros, digamos, sin un descanso amplio. Sí, esto precisamente porque la mente también necesita refrescarse. Y esto también va ligado a la multitarea, multitasking. A veces se piensa, ¿no?, que podemos hacer 2, 3, 4 cosas en simultáneo. No caigas en ese error, porque al final cada vez que te distraes de una actividad pierdes de alguna manera el tiempo en relación a poder recalibrar el mismo nivel de concentración que tenías. Entonces eso hace que las actividades se vayan extendiendo cada vez más. Entonces es mejor trabajar, digamos, una actividad a la vez, ¿no?, o un objetivo a la vez. Luego tenemos otra cuestión aquí, nada más como ejemplo, ¿no?, o algo que puedes tú llevar como práctica, es que pienses en cuál es esa distracción que puede ser la que más afecta a tu enfoque. Ponla por escrito, a lo mejor pueden ser las llamadas telefónicas, a lo mejor pueden ser las interrupciones de tus socios, a lo mejor pueden ser tus colaboradores, a lo mejor puede ser simplemente que no puedes resistirte y entras a redes sociales. En pocas palabras, analiza pues cuál es la que más te está impactando y sobre esa coloca las restricciones. Y luego tenemos el otro elemento o el otro punto, ¿no?, que te voy a compartir, que este libro menciona, es lo importante que es cuidar nuestra energía, ¿sí? Pero la forma en la cual podemos cuidarla es cuando nosotros entendemos este concepto del control. Muchas veces, sobre todo cuando emprendemos, cuando somos los dueños de nuestro negocio, cuando de alguna manera pues tenemos estos roles de autoridad, lo que queremos hacer es controlar las cosas, o sea, controlarlo todo. Y eso nos agota. Tendríamos que entender el principio, ¿no? La productividad no se trata de hacer más, sino de hacer lo que es mejor hacer, pero con el menor estrés. Y entonces aquí tendríamos que aplicar este principio que pues no podemos controlarlo todo. Y si lo aplicamos, empezamos a liberar esa energía. ¿Qué es lo que tenemos que comprender de este concepto? Bueno, número uno, que ya se nos ha dicho, hay que aprender a delegar, ¿sí? No todo tiene que pasar por ti, por eso tú tienes una posición de autoridad, para que logres de alguna manera canalizar las cosas con los recursos o los elementos correctos. Ahora, si eres la persona que de alguna manera tiene que hacer todo como tipo el maestro de orquesta, pues entonces vas a tener que quizás subcontratar servicios en medida de lo posible.
Acuérdate que hay muchos especialistas que pueden hacer las cosas mejor que tú, pero hay que atrevernos a soltar. Ese es uno de los temas, ¿no? Y quizá el crecimiento va a venir más acelerado si lo hacemos. Luego, otra cuestión importante es definir límites. Esto va muy ligado hacia la parte psicológica. Muchas veces nosotros, por factores de inseguridad, de autoestima, de falta de confianza, de que no queremos ser rechazados o queremos pertenecer a un grupo, etcétera, no ponemos límites. Entonces, a todo decimos que sí. Pero cuando decimos sí a algo, acuérdate que decimos no a otra cosa. Y si nosotros decimos sí a urgencias de terceros, estamos diciendo no a prioridades de nosotros. Así que ten cuidado y mejor prioriza lo que es importante para ti. Y luego tenemos este cambio de mentalidad de urgencia constante. Esto fíjense que sucede muchísimo cuando hay interrupciones. Llega alguien con una urgencia, llega alguien con un problema, entonces van contigo para que se lo resuelvas. Fíjense que pues no es un trato tan justo porque la persona que trajo el problema a lo mejor tú se lo resolviste, perfecto, esa persona ya ganó, pero tú, ¿dónde quedas? Entonces, cuando lleguen las urgencias, acuérdense, las urgencias de los demás no son tus urgencias. O sea, no es tu problema directamente. Que le vas a ayudar depende de ti. Sin embargo, no caigas en esa trampa. Porque al final, sí, alguien resuelve la situación, pero a lo mejor eso va a entorpecer tu proceso. O a lo mejor simplemente tú vas a estar a merced de los demás y vas a volver a repetir de alguna manera, pues, este ciclo que no quieres que suceda. Entonces, las cosas que te lleguen de esa manera, no todo requiere una respuesta inmediata. Puedes aplazarlo, puedes demorarlo, puedes decir, ¿sabes qué? Déjame revisar. En este momento estoy haciendo otra cosa. Una vez que termino, valido lo que me dices, etcétera. Y una forma en la que puedes empezar a trabajar todo esto, pues es que definas cuál es esa tarea o cuál puede ser esa preocupación que puedes soltar para reducir precisamente tu carga mental. Ponla por escrito, que es aquello que si tú sabes que si lo liberas, vas a estar mejor. Aquí es donde entran estos conceptos, pues que hemos estado hablando a lo largo, pues digamos, de este pequeño contenido, ¿no? Acuérdense que el análisis completo, pues profundiza en estos y otros puntos todavía más a detalle, donde pues vas a poder conocer ahora sí el panorama completo, ¿no? Y no nada más eso, sino que hay una guía detallada de implementación, donde vas a poder aterrizar esos conceptos, pero digamos en tu situación actual, ¿no? Y como resumen, o para cerrar precisamente este contenido, recuerda que revisamos 3 puntos clave. Número 1, el highlight diario, es decir, define tu prioridad. 2, se refiere al modo láser, es decir, trata de crear un entorno libre de distracciones en medida de lo posible. Y 3, soltar el control, libérate de la urgencia innecesaria. No es tu problema, tú enfócate primero en lo tuyo. Y con esto, créeme que haciendo nada más estas 3 cosas, vas a recuperar gran parte, digamos, de tu control y por ende la procrastinación como tal, pues también va a empezar a mitigarse. Me gustaría mucho saber qué opinas de estos temas, sobre todo también si esto de alguna forma resuena contigo, si te interesa acceder al análisis, si te interesa también acceder a la guía detallada, si te interesa conocer más sobre aspectos de productividad, sobre aspectos de cómo eliminar la procrastinación, sobre aspectos de cómo ser más eficiente, cómo de alguna manera implementar el principio también de eficacia, etcétera. Es decir, cómo nosotros podemos generar de alguna manera cosas con mayor significado, pero con menor desgaste, ¿sí? Y por ende tener un mayor impacto. Entonces, para todos aquellos que quieran profundizar más en la información que viene en este libro también, y sobre todo acceder al análisis y a la guía de implementación detallada, sobre todo porque se quedan hasta el final, comenten, ¿sí? En la sección de comentarios, donde están revisando esta información, quiero la guía. Y comparte este contenido con alguien que necesite mejorar su enfoque. Si tú haces eso, de forma anticipada, te voy a hacer llegar el enlace para que accedas ya a esta guía de implementación detallada, ¿sí? Nada más
Esto en reconocimiento por quedarte hasta el final y sobre todo para que saques provecho, ¿ok? Esa sería la cuestión importante. Una vez más, todos aquellos que les interesa profundizar más en estos temas, les recuerdo que viene el análisis completo, no dejes de revisarlo, no dejes de profundizar en esta información y sobre todo hazlo saber en los comentarios porque eso siempre va a ser mucho más enriquecedor. Te mando un fuerte abrazo, soy Salvador Mingo y nos vemos en un siguiente contenido.